Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 9 de junio y la palabra del Señor para esta mañana es Proverbios capítulo 21, versículos 1 al 14. Los que obedecen la sabiduría enseñada en la palabra de Dios se vuelven más hábiles en el manejo de los asuntos de la vida. Pero no debemos pensar que esta sabiduría es un conjunto de reglas o una colección de fórmulas de éxito que cualquiera puede aplicar ocasionalmente a su antojo como tenga ganas. Seguir la sabiduría de Dios es un esfuerzo de tiempo completo. Su palabra debe trabajar primero adentro de nuestros corazones y transformar nuestro carácter antes de que podamos convertirnos en la clase de personas que Dios quiere y desea guiar y bendecir. Por ejemplo, uno no necesita un carácter piadoso en estos días para tener éxito en hacer dinero. Muchas celebridades de Hollywood, hombres de negocios deshonestos y políticos engañosos lo han demostrado. Pero si vos estás preocupado por vivir una vida que glorifica al Padre, entonces tenés que concentrarte en construir un carácter piadoso en tu vida. Esto explica por qué las palabras justo, rectitud, se usan tan a menudo en el libro de Proverbios. La sabiduría conduce por el camino de la justicia, dice Proverbios 8:20. Y en el camino de la justicia está la vida, Proverbios 12:28. La perspectiva del justo es la alegría, pero las esperanzas de los impíos quedan en nada. Los impíos tienen esperanzas, pero son falsas. Así que nos corresponde examinar nuestros propios corazones para asegurarnos de que estamos entre los justos que realmente tienen esperanza y que somos las clases de personas a las que el Señor puede confiar sus bendiciones. En nuestra meditación que venimos haciendo en Proverbios, aprendimos que seguir el camino de la sabiduría se compara con un peregrino que recorre una senda, un camino. Mientras seguimos su sabiduría, Dios protege, Dios dirige y perfecciona nuestro camino. El deseo de Dios para nosotros es que andemos por el camino del bien y nos mantengamos en las sendas de la justicia. Se nos advierte que no escuchemos a los hombres malvados que dejan las sendas de la rectitud para andar por los caminos de las tinieblas. Ni hagamos caso de las palabras seductoras de la mujer cuya casa desciende a la muerte y sus caminos a los muertos. Leí en un comentario bíblico acerca de una intersección de caminos de tierras en las praderas de Canadá, donde alguien había colocado este cartel. Eran caminos de tierra donde había mucho barro y todo eso. Y decía: ten cuidado con el camino que tomas, estarás en él mucho tiempo, decía ahí ese cartel. Cada uno de nosotros debe elegir uno de los dos caminos. Y el camino que elegimos determina el destino al que nosotros vamos a llegar. También determina la calidad de vida que vamos a experimentar en ese camino. Salomón señala algunas de las bendiciones que reciben los que recorren el camino de la vida y la sabiduría. Y este es un tema que se repite en varios pasajes del libro de Proverbios. Para empezar, el pueblo de Dios experimenta la dirección de Dios. La justicia del irreprochable guiará su camino, pero el impío caerá por su propia maldad, dice la palabra de Dios. El Señor dirige los caminos de los que confían y obedecen a Él, porque Dios quiere que sus hijos conozcan su voluntad y disfruten haciéndola. El Señor solo revela su voluntad a quienes están dispuestas a hacerlas. El Señor nos muestra que en el camino de los justos el pueblo de Dios también experimenta la liberación. La justicia de los rectos, dice Proverbios 11, los librará, pero los transgresores serán atrapados en su propia maldad. La gente piadosa ciertamente tiene su parte de pruebas y es como que pasa momentos de dificultad, pero el Señor promete ayudarlos y hacer que esas experiencias se conviertan en algo bueno. O sea, por vivir una vida piadosa, por vivir una vida que obedece al Señor, no significa que no vas a tener dificultades, pero sí sabes, podés descansar que Dios va a llevar todas las cosas a bien. Los justos claman y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. La obediencia al Señor nos evita muchos de los problemas que experimentan los pecadores. Pero cuando el Señor nos permite sufrir, también Él promete sacarnos adelante.
Tenemos la provisión de Dios para todo lo que necesitamos si caminamos en sabiduría. Si vos caminas por la senda de la justicia, por los senderos del derecho, para hacer que los que aman a Dios hereden un patrimonio enorme y para que Dios colme sus tesoros, esa es la promesa de Dios. Esto no es un estímulo para que nosotros nos subamos a un carro de salud, de riquezas, de bienestar, de éxito, como que un Dios de la prosperidad. No, no es eso. Estos pasajes que encontramos en Proverbios nos hablan, originalmente fue escrito para el pueblo, para los judíos que estaban bajo el antiguo pacto, y bajo ese pacto la bendición material era parte de la promesa de Dios a Israel. Ahora nosotros, los creyentes de hoy, podemos estar seguros de que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades si obedemos a su voluntad. Pero a veces nos pasa como que vemos que los justos están sufriendo y los impíos, los malvados, prosperan en la vida. Es como que les va bien en todo lo que hacen, pero lo que tenemos que tener bien en claro es que la fe va más allá de esta vida. Siempre tenemos que poner las cosas en perspectiva. Considera dónde van a terminar los impíos. Considera cuál es el fin de los impíos. Y considera cuál va a ser nuestra heredad cuando partamos de esta tierra. ¿Dónde vamos a estar? Nuestra verdadera prosperidad no está acá en la tierra, sino en la gloria de Dios, cuando veamos al Señor. Dice Proverbios, la desgracia persigue a los pecadores, pero la prosperidad es la recompensa de los justos. La mayoría de las personas creen que sus acciones y sus patrones de vida son perfectamente aceptables, tal como dice el versículo 2 de hoy. Sin embargo, Dios mira dentro del corazón y juzga los pensamientos y los motivos que hay adentro de nosotros. El poder de discernimiento de Yahweh va más allá de desenmascarar a los que engañan a otros. Incluso va hacia los que se engañan a uno mismo y uno mismo cree que está haciendo las cosas bien. Escuchemos lo que el sabio nos dice esta mañana. Todos queremos caminar el camino de la justicia, pero hasta podemos creer que estamos haciendo un buen trabajo cuando en realidad estamos muy lejos de hacerlo. Hermanos, hermanas, ¿cómo podemos saber cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es el camino de la justicia? ¿Cómo podemos aprender a caminar con el Señor? Y todo esto viene con conocerlo más a Él. Si no sabemos cómo es Él, entonces ¿cómo vamos a amarlo? Si no lo conocemos, ¿cómo vamos a amarlo a Él? ¿Y cómo podemos conocerlo? ¿Con un culto los domingos de 45 minutos en forma online como estamos teniendo hoy en día? Muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos conocerlo más íntimamente? A través de su palabra. Pero a veces resulta tan difícil hacerlo por nuestra cuenta. Así que tenemos que buscar las herramientas para que podamos aprender más de Él, crecer hoy. Y hoy en día tenemos una multitud de recursos a través de los cuales podemos aprender el camino de la justicia. Búscalo a Dios, busca crecer en Él, estudialo, estudia cómo poder hacer para caminar con Él todos los días. Y de esa manera vas a comprender un poco mejor cómo caminar el camino de justicia. Que Dios los bendiga ricamente.